Continuemos entonces. Ahora se me olvidó qué era lo que les estaba diciendo. Las plantas, ingeniero. Bueno, entonces las plantas todas deben tener su sistema alterno de energía, porque pues obviamente si no hay una energía alterna no funciona. Las plantas muy pequeñas, entonces tienen la opción, aunque plantas muy pequeñas ya casi todas, así sea la de maní, debe contar con un sistema de generación eléctrica alterna. Porque igual, ¿qué otra cosa se necesita? Si se acuerdan, acá necesitamos aplicar el coagulante. El coagulante no se aplica solo, el coagulante requiere de energía eléctrica, un sistema de dosificación y todo lo demás. Entonces, necesitamos tener energía eléctrica. Lo que pasa es que en las plantas muy pequeñas, pues a veces eso se puede manejar, colocan unos tanques y empiezan a colocar goteo. Bueno, eso se maneja en plantas muy pequeñas, pero en plantas muy grandes no se maneja, no se puede, o sea, ya el control es mucho más complejo. Bueno, entonces, cuando tenemos energía eléctrica, tenemos floculación mecánica y la floculación mecánica se divide en dos, floculación mecánico vertical y horizontal. ¿Y en qué varía el uno del otro? Pues simplemente aquí los que puedan mirar la cámara o les pido que miren la cámara, es esto que llamamos vertical u horizontal, corresponde o depende de la posición que está el eje que va a transmitir el movimiento. Ya les dije que debe haber un motor. Entonces acá en la parte superior tenemos un motor y este motor es el que me va a girar un eje. Este eje es el que me va a causar que el agua dentro del tanque se mueva o haga esta agitación que estábamos tratando de hacer. ¿Qué pasa a lo largo del floculador? Como dijimos que tenemos que tener tres agitaciones, pues en el primer sector, en la primera parte del tanque, yo me muevo a una velocidad. Eso, llamémoslo una velocidad rápida, porque necesito que se revuelquen bien y choquen muy duro. En el segundo es otro tanque con otro motor y aquí ya lo muevo más despacio. Necesito una velocidad menor. Y en el tercero, otro tanque y ya lo giro muy despacio. Lo suficientemente despacio para que las partículas no se me sedimenten, o sea, no es tan despacio porque si está muy despacio las partículas se me van a sedimentar y el floculador se me va a convertir en un sedimentador y no, el floculador es floculador, o sea, lo que necesitamos es que se unan las partículas. Entonces, por eso hay un límite mínimo al gradiente, porque si no, pues uno no podría gradiente en la floculación. Entonces, necesito que se mueva muy lentamente, pero igual que se mueva. Entonces, en un floculador mecánico vertical voy a tener tres motores. El primer motor me va a girar más rápido, el segundo motor me gira más lento y el tercer motor me gira a la menor velocidad. ¿Para qué? Para tener tres velocidades o tres gradientes. En el primero el gradiente mayor, que es donde necesito que las partículas choquen intrínsecamente, fuertemente. El segundo con un gradiente menor para que ellas se empiecen a chocar, pero ya no muy fuertemente, sino que solo se enreden. Y en el tercer sector, el gradiente menor, donde necesito que las partículas se unan, pero muy suavemente, que no se me vayan a romper. Es más, no, necesito que no se me sedimenten, por eso las mantengo agitadas y mi eje está girando, mi motor girando. Eso es vertical. En el caso de horizontal, pues es lo mismo, pero al contrario. Entonces aquí yo tengo un eje que va a girar horizontalmente y mi movimiento va a ser de esta forma. A ver, corrámonos más para acá. Eso. Este movimiento va a ser de esta forma. Al comienzo, pues el movimiento va a ser más rápido. No, mentiras. Aquí ya no puedo hacer movimiento más rápido porque solo tengo un eje para los tres sectores. Entonces acá tengo un eje para mover aquí la masa de agua, el mismo eje, necesito el mismo eje que se va a mover la segunda masa de agua y el tercero el tercer sector. Entonces, ¿cómo hago si el eje solo me va a girar a una velocidad? ¿Cómo hago yo para reducir el gradiente a lo largo de los tres sectores hidráulicos? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda o qué es lo que se hace en la realidad? Pues al comienzo yo tengo como una paleta, lo llamamos así, vamos a llamar un remo grande. Entonces aquí estoy girando con un remo grande, bueno, sí,
para que me agite mucho el agua. En el segundo sector ya tengo un remo más chiquito, porque ya necesito que me agite más suavemente. Y en el tercer sector, mi remo es el más chiquito. Solo necesito que él me mueva el agua, pero no me la golpee. Entonces, el gradiente, cuando tengo un solo eje, en este caso horizontal, y que me va a girar a una velocidad única, a diferencia de la vertical que yo tenía un motor acá y giraba a una velocidad. En el otro sector, otro motor que giraba. Y en el tercero, otro motor que giraba más lentamente. En este, como ya solo tengo un motor, porque todos los tres sectores tienen un solo eje, pues lo que cambio es el área de las paletas, es el área con el que yo estoy agitando. Entonces, tengo un área pequeña, un área grande en el primero, una paleta grande, un remo, estoy remando, imagínense remando ustedes en un río, pero tiene un remo de una paleta grande. Obviamente esto requiere más energía, porque para uno mover un remo grande necesita mucha más potencia. Pero eso no importa porque es que la energía me la da la corriente eléctrica, entonces no me debe preocupar eso. Entonces, el primero tengo un remo grande. En el segundo ya mi remo es más chiquito, vamos a pensar aquí que son 3 dedos. Tengo menos área de agitación. Y en el tercero, pues ya solo tengo un dedo, tengo la menor área de agitación. Y así es como puedo distribuir el gradiente o puedo disminuir el gradiente a lo largo del floculador. Entonces, por eso tenemos el mecánico vertical y el mecánico horizontal. Y en hidráulicos también funciona lo mismo. Tengo un floculador hidráulico vertical y un floculador hidráulico horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya el agua es el que me va a hacer esa pérdida o ese choque. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entre uno y el otro, la diferencia entre el vertical y el horizontal es que, si miran ustedes aquí la cámara, el agua en el vertical se mueve de para arriba, en el siguiente baja, en la siguiente cámara sube, y así es lo que llaman gusaneado, pero en la vertical. Sube y baja. El agua va a subir, está por acá, sube, baja, y va avanzando a través de unas cámaras en esa forma. Eso es vertical porque el movimiento siempre es vertical. En uno sube, en el siguiente baja, en el siguiente sube, en el siguiente baja. Es vertical. En un caso sube y en el otro baja. En el horizontal, pues el movimiento ya no es para arriba y para abajo, sino es para los lados. El agua va, se devuelve, va y se devuelve, va y se devuelve. Entonces, lo mismo gusaneado, pero ya es en la forma horizontal, porque estamos haciendo que el agua haga ese recorrido de vaivén, pero en la posición o en la dirección horizontal. ¿Cómo logro eso? Pues a través de unos tabiques y dejo unos huecos a un lado y en el otro dejo los huecos en el otro y así voy intercalando los huecos para que el agua haga el recorrido tal cual yo lo quiero. Así es como funcionan los hidráulicos. Pero, ¿cómo hago para reducir el gradiente a lo largo del floculador? Pues aquí lo que hago es cambiando el tamaño de los huecos. ¿Cómo hago? Al comienzo tengo unos huecos pequeñitos donde para que pase el caudal, pues pasa con mucha velocidad y al pasar con mucha velocidad, pues la agitación es más vigorosa. Entonces al comienzo tengo un hueco pequeñito. En el siguiente sector tengo un hueco más grande. Entonces la velocidad se reduce y por tanto la vigorosidad con la que se agita el agua es menor. Y en el tercero pues tengo el hueco más grande, el orificio más grande en donde la velocidad va a ser la menor. Entonces al ser la menor pues no se me van a romper los flocos. Entonces así es como lo voy haciendo, voy cambiando el tamaño del orificio. Que si es horizontal pues el orificio lo pongo a un lado para que pase el agua, así lo pongo. Si es vertical, pues el orificio lo pongo arriba, en la parte de abajo y arriba. Entonces voy cambiando los orificios arriba y abajo para el vertical o a un lado y al otro para el horizontal. Y al comienzo coloco los orificios más pequeños y al final coloco los orificios más grandes. Y esa pues es toda la teoría de floculación. Existe otro que se llama el Alabama. El Alabama es una mezcla, es un floculador hidráulico mixto, porque es una mezcla entre el horizontal y el vertical, porque en cada cámara el agua sube y baja y adicionalmente avanza en la dirección horizontal. Entonces, por eso se desarrolló el floculador Alabama. ¿Y por qué lo traigo a este curso? Porque
me gusta mucho este floculador Alabama porque es muy eficiente y es uno de los floculadores que más se encuentra aquí en Casanare. En Casanare tenemos floculador Alabama en Maní, en San Luis, en Trinidad, en Orocue, en Monterrey, bueno, y no sé en cuáles más. Entonces, este floculador es un floculador que es muy popular. Y de lo que he visto, de la experiencia que he tenido, de las veces que he ido a estas plantas, pues funciona muy bien. Entonces, lo que funciona, pues es lo que debemos promover. Si no funcionara, pues olvídese, yo ni los obligaba a que miraran esto. Entonces, esa es la razón por la que aquí en este curso vemos el floculador Alabama. Hay otros floculadores, por ejemplo, hay uno que se llama el floculador tipo Cox, pero acá no hay. Y hay otros de otros modelos, pero acá no hay. Normalmente encontramos estos tipos de floculador. La planta de Yopal, la que se derrumbó, yo trabajé en la planta de Yopal hace 22 años. Ella tenía un floculador mecánico vertical. Luego construyeron dos floculadores mecánicos horizontales. Luego le colocaron un floculador hidráulico horizontal, vertical, perdón. Y luego, eso fueron una ampliación tras otra y tras otra, y luego le metieron otro floculador mecánico vertical. Y cuando ya le metieron ese otro tanque, pues fue cuando se reventó y se cayó todo eso. Pero eso fue una mezcla de todas las cosas, porque cada vez que alguien venía y diseñaba, pues diseñaba con lo que más le conveniera, lo conviniera o le gustara a él. Entonces algunos al comienzo no sabían diseñar más, pues diseñaron de uno. Después vinieron otros y así. Por ejemplo, en Yopal, la planta cuando era pequeñita, diseñaron un floculador, como les dije, mecánico vertical y luego unos mecánicos horizontales. Pero con el tiempo se dieron cuenta que allá fallaba mucho la luz y no había generación. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Pues hacer un hidráulico vertical porque no había luz. Entonces, cuando yo estaba operando, estábamos trabajando ahí, pues cuando se iba la luz, solo podíamos trabajar con este porque estos no funcionaban. ¿Cuál era la solución? Pues comprar un generador eléctrico, no ser tan degenerados, porque ya cuánto tiempo una planta tan grande y sin generación eléctrica, pues ahí se solucionó todos los problemas. Si tienen alguna pregunta hasta acá, pues los escucho porque, digamos, es fundamental que entiendan esta operación. Ingeniero, su merced dijo que eran tres, vertical, hidráulico y Alabama, ¿sí? Sí, sí, señora. Listo. Son 3 hidráulicos y 2 mecánicos. El RAS también, y ya por experiencia, hablamos de unos criterios de diseño. Voy a borrar un poco de cosas acá que no sirven. Quería escribir por acá a un lado, pero bueno, ya eso no sirve. Esos mamarrachos los vamos a borrar. De estos 5 floculadores que hablamos, floculador mecánico vertical, floculador mecánico horizontal, floculador hidráulico vertical, hidráulico horizontal y Alabama. Existen unos criterios de diseño. El primer criterio de diseño, por ejemplo, es el gradiente. El gradiente. El gradiente para todos es el mismo. Dice el RAS que debe estar entre 90 y 20 segundos a la -1. No estoy seguro si 90, creo que se baja a 70 y baja hasta 10. Pero yo les recomiendo ese rango porque es el menor, es el mejor. O sea, eso es donde los diseños van a funcionar mejor. Entre 20 y 90, ¿sí? Sí, acuérdense que uno empieza con el más alto, por eso lo coloco de esa forma, entre 90 y 20, porque uno empieza con el gradiente más alto en el primer sector, en el segundo sigue el intermedio y en el tercero el más bajo. Entonces, por eso lo coloco así, del más alto al más bajo. El tiempo de retención hidráulica, dice el RAS, que debe estar entre 20 y 40 minutos. Para todos es lo mismo. Entonces, normalmente los ejercicios que vamos a diseñar, pues todos se hacen con 30. Porque es el intermedio y es, digamos, lo que está más recomendado.
Minutos, 30 minutos. ¿Qué otro valor? El caudal. En el caudal sí hay una gran variedad. El Alabama recomendamos la teoría, y yo por experiencia ya en el diseño, recomiendo que sea menor a 20 litros por segundo. O sea, en el Alabama el ideal es que el caudal sea menor a 20. Mayores a 20 ya requiere una infraestructura más compleja y pues lo mejor, pues, bueno, algo que me faltó acá mencionar, número de floculadores. Pues el ideal es que siempre haya mínimo 2. ¿Por qué tengo que poner 2 floculadores? Pues porque una planta relativamente grande, o así sea pequeña, una planta, por ejemplo, para maní, pues tiene que operar las 24 horas al día y tiene que suministrar agua continuamente. La canaleta parcial solo se instaló una canaleta porque la canaleta, ella no hay posibilidad de que falle, de que se obstruya, nada, no hay posibilidad. En cambio, los floculadores sí hay posibilidad de que se tape uno con la arena, o se colmate, o se dañe el agitador. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues si yo solo tengo un floculador y se me daña, pues la planta va a quedar parada completamente y voy a tener un problema sanitario en el municipio. Entonces, cuando le dicen a uno mínimo 2, es porque si se me daña uno, yo puedo seguir trabajando, así sea con un poquito, con la mitad del caudal o con un poco más, porque uno le echa más agua, pero sigo trabajando mientras logro solucionar mi problema. Pero si yo solo tengo uno, pues tengo un problema, es que si se llega a fallar, pues me quedo sin floculación y me quedo sin agua. Entonces, de aquí en adelante, casi todas estas estructuras que siguen de aquí en adelante, lo normal es que pidan que deben haber más de una estructura, o sea, mínimo 2, con el fin de hacer mantenimiento. La canaleta parcial sí no exigen sino una, no hay ningún problema, pero en las demás estructuras sí solicita que sean mínimo 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un caudal de 30 y quiero montar floculadora Alabama, pues hago 2 de 15 y ya quedó solucionado, porque digamos con eso soluciono, y si a mí me gusta mucho el floculador Alabama y tengo problemas de luz en el sector, pues construyo 2 de 15 y ya queda solucionado. El floculador mecánico o horizontal tiene un caudal máximo de 50. Caudal tiene que ser menor a 50. La misma situación. Si yo tengo que diseñar uno de 90, pues diseño dos de 45 y no hay problema. También dice el RAS que como debo suministrar para más de 250 litros por segundo, tiene que ser floculación mecánica, pues el único que puede cumplir eso es el floculador mecánico vertical. Los horizontales, bueno, no, espere, perdón, recapitulemos que la estoy embarrando. El que debe ser menor a 50 es el que es menor a 50 es el floculador hidráulico horizontal, este de acá, menor a 50. El hidráulico horizontal, menor a 50. Porque para los mecánicos, pues eso sí no tengo problema. Dice el RAS que deben aplicar para caudales de más de 250 litros. Pero si mi planta es de 200 y yo quiero hacer floculador mecánico, pues lo puedo hacer perfectamente, no pasa nada. Lo que sí me dice el RAS es que si la planta es de más de 250, sí tengo que instalar floculación mecánica. Pero no me dice si la planta es de menos. Si la planta es de menos, pues puedo usar cualquiera. Este floculador hidráulico vertical sirve para cualquier caudal y pues el máximo, llamémoslo así, o el recomendado es 250 sería el máximo, porque si ya es de más de 250 ya me tocaría usar uno de los mecánicos. Pero para propósitos didácticos nosotros vamos a hacer el ejercicio diseñando cualquiera de todos estos. Entonces, por ejemplo, porque siempre a ustedes lo único que les preocupa es el parcial. Si yo le digo que diseñen el parcial una planta de 1000 litros por segundo, 1000, y le digo que me haga el diseño para un floculador Alabama, didácticamente, académicamente funciona, porque yo nunca voy a diseñar en la realidad un floculador Alabama para 1000 litros por segundo, no voy a hacerlo. Ya sabemos que el RAS dice que para más de 250 pues tiene que ser floculación mecánica. Pero si yo quiero que sea Alabama para hacer el ejercicio, pues divido
el caudal entre 20. Perdón, no entre 20, entre 50. ¿Para qué? Pues para que me dé 20. Y con eso cumplo esta recomendación que tengo acá de que sea 20. Obviamente, en realidad nunca voy a construir 50 floculadores de esos chiquitos. Pues lo que hago es que construyo unos 4 de estos. Divido entre 4, me da 250. Pero para propósitos académicos, no es que el día del parcial yo les diga, diseñe un floculador Alabama para un caudal de 200 y me salgan que no se puede, porque el caudal del Alabama es 20 y yo no puedo diseñar un Alabama de 200. ¿Qué me ha pasado? Entonces, de una vez les dejo claro. Didácticamente, académicamente, lo puede hacer uno dividiendo el caudal en un número grande de unidades, porque como ya saben que siempre deben haber más de 2 unidades o 2 unidades o más, pues didácticamente sí se puede hacer, aunque en la realidad no sirve. Esto es para que no me van a salir el día del parcial que no van a poder diseñar un floculador Alabama o que no van a poder diseñar un floculador hidráulico horizontal, porque el caudal es muy grande. Para todos, en este, por ejemplo, diseño 20, divido entre 20 y esto me da 50. Entonces, para todos se puede hacer. Lo que debo hacer es distribuir o dividir en más floculadores. En la teoría aguanta, el papel aguanta todo, en la realidad pues no aguanta hasta allá, pero para propósitos académicos lo podemos hacer. Inge, qué pena. Dime. No entendí. En el Alabama, si queremos, lo que hacemos es dividir el caudal entre 50. En este caso, si el ejercicio es de 1000 litros por segundo, si le dice, diseñe un floculador Alabama para una planta de 1000 litros por segundo, como el caudal máximo del floculador Alabama es 20, pues busco un número Sí. y al dividir entre 50, entre 1000, que 1000 dividido entre un número me dé menos de 20. Entonces aquí pues exactamente 50, pero perfectamente pueden ser 51, 52, 53, que sea menor a 20. ¿Sí? ¿Me hago Ok, entender? El gracias. caudal, Ay, no, ingeniero, me perdí su explicación. ¿cómo dice? Me perdí su explicación. Se perdió la explicación. Vamos a hacer el ejercicio acá. Yo les digo, en un parcial, porque lo único que les preocupa son los parciales, diseñe una planta para 522 litros por segundo. Entonces, como aquí tenemos las condiciones, aquí están los caudales, en esta parte. ¿Qué caudal? Primero, ¿cuántos floculadores diseño y con qué caudal de diseño de cada floculador voy a coger? Entonces, en este caso que el caudal dice que debe ser más o menos 250, yo puedo usar cualquiera, puedo usar 500, puedo usar 1000, porque en este no hay restricción, en estos dos. Como me dice que puedo usar cualquiera, pues yo podría usar un floculador y le coloco 522. ¿Es correcto? ¿Qué opinan, muchachas? No, ¿Por qué no? debería usar 2, ¿Por qué 2? 3. ¿Por qué 3 Ay, o no. por Porque qué el 2? caudal tiene que ser Por menor el a caudal, porque el 250. máximo, No, aquí no dice sí, que el sea menor. máximo. Aquí yo no puse ese símbolo. Ahí en No, ninguna el parte le máximo dice. es 250, Tampoco, ahí no ¿no? Lo dice que entiendo sea así, mayor. No, ¿no? ahí no hay ninguna restricción. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Entonces, ¿sí lo dejo uno de 522 o no? No, porque normalmente lo mínimo que se debe utilizar serían dos. ¿Dos qué? Dos, Floculadores. Dos floculadores, sí señora. El número mínimo de floculadores son dos. A pesar de que este floculador lo puede hacer de los 500, yo no puedo hacer uno solo por las condiciones que ya les dije. Entonces son dos y cada uno va a ser de 261. Lo mismo para este otro. Lo mínimo son dos de 261. ¿Listo? Fácil. Ahora, por ejemplo, el mecánico, el hidráulico vertical. Aunque yo sé que no lo puedo hacer en la práctica, porque el RAS me dice que si la planta es de más de 250 ya tengo que hacer mecánico, pero para propósitos didácticos, si yo les digo,
Bueno, diseña un floculador hidráulico vertical. ¿Cuántos puedo instalar? Aquí no me dice tampoco que sea menor o que sea mayor, nada, no me dice nada. Entonces yo puedo poner uno de 500. No, No, obviamente, porque de 500, uno solo no se puede, pero sí puedo poner tres. Tres de 174. ¿Lo puedo hacer o no? 174. ¿Los puedo instalar o no? Sí. Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque aquí no me dan restricciones de caudal. Aquí me está diciendo que puede ser cercano a 250, pero no me dice que sea mayor o menor. Nada, no me dice nada. Listo. En este siguiente, en el hidráulico horizontal, puedo colocar 3 de 174. Sí, ¿Qué opinan? no sé. Sí, puedo colocar 3 de 174. ¿Qué opina Ruth Daniela? Que Sí, no la porque escucho. tampoco no hay ningún tipo de... Vanessa, no las he escuchado. Sí, Karen sí, Fuentes. señor. Sí hay una restricción, mírela acá. Ahí la tienen. Me dice que el caudal debe ser menor a 50 litros por segundo. Entonces, ese Ah, sí, ejercicio menor. no sirve. Entonces, ¿cuántos voy a poner? Dijo hidráulico vertical, no hidráulico Hidráulico horizontal. horizontal, mire, vamos en este acá, mire. Ahora, ¿qué pasó? Ujú. Ah, Espere, ¿qué pasó acá? Ingeniero, o sea que en los que no tienen restricción, quiere decir que, pues, o no, no sé qué quiere decir. en los Como que no que tienen el promedio debe ser esos valores Debe o... estar cerca de 250, pero puedo hacerlo de más o de menos. No tengo ningún tipo de problema. En Ah, este, ok. ay, ¿qué pasa con esta pendejada? Perdón. En este estamos, como me dice que es 50, si yo coloco 10 me da 52. ¿Puedo hacerlo? No, señor. Pues lo puedo hacer, pero no está bien, porque está muy cerca, muy por encima del 50. Pues pongo 11 o pongo 12. Si serían pongo, 11. bueno, si yo pongo 12, ¿cuánto da? 43.5. 43,5. Si coloco 12, ¿está mal? No, ¿Está porque bien o está está mal? menor a 50. Está bien, no importa que dé 43, no me está diciendo que sea Está 50 bien. exactamente, me está diciendo que sea menor a 50. Y en el último, como me dice que es menor a 20, pues voy a poner, por ejemplo, 30. ¿Y por qué no trabajamos con 11? En 11 nos da Inge, no 47. importa el número, o También sea, el número no de pasa los nada, entonces funciona igual. O sea, no hay ninguna, o sea, no está mal. Si usted coloca 11 puede hacerlo. ¿Con 11 cuánto le da? 47.45. 47,5. Sirve también, es que la restricción me Sí. dice que sea menos de 50, no exactamente 50, entonces lo puedo hacer con este, lo puedo hacer con este, perfectamente, no le dice nada. Y por ejemplo en este, yo digo que lo quiero hacer con 30, ¿cuántos 30? Obviamente, esto no ocurre en la realidad, no va a ocurrir en la realidad porque yo no voy a diseñar 30 tanques iguales, ¿no? 17.4. 17.4. Señora, 17.4. 17,4. Ah, ustedes me van a decir, pero es que con solo 27 ya daba menor. No pasa nada, lo puedo hacer con 30, con 29, con 28, con 27. No hay problema. Lo importante es que el caudal sea menor a 50, a 20 litros por segundo. No hay ninguna restricción ahí que le diga que tiene que ser exactamente no. Lo importante es que sea menor. Tampoco voy a hacer 60 para que aquí me dé 8 litros. Pues obviamente eso tampoco tiene ningún sentido. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor, Sí, una. señor. Y el resto, levanten la mano a ver a quiénes les quedó claro. Inge, yo quería preguntar, Sí, es que creo que ahí señor. no estaba prestando atención, no se me fue el internet, no sé. Quería En preguntar, NF, que hice mínimo ahí, 2 por 15, no sé, ahí me perdí. el número, no, esto no tiene nada que ver con esto, esto va por acá, por otro lado.
Esto no va. Esto es Ah. mínimo número de floculadores, mínimo 2, que es lo que dice el RAS. Ah, ok, es que yo miraba como una Z y yo a qué horas me perdí eso. No, es un 2, es un Listo, 2 aquí gracias. acostado. Ah, no, sí, señor. Listo. Esos Todos entendieron 3 mamarrachos que personas. hacen. Los demás, que entre el diablo y escoja, dicen por ahí. Que Dios los proteja, dijo Garzón. Que Dios los perdone. ¿El resto qué? Nada, totalmente perdidos de paseo en la clase. Más o menos. Pero levanten la mano, por lo menos que sea más o menos. Es que el que no levanta la mano o es porque no sabe nada o porque no está en la clase. Yo le estoy diciendo que más o menos. Ujú. Y el resto ni más Acá o menos, estoy, ni profe, menos o pero más. más o menos. Nada. Silvia es la única que dijo que más o menos. Bueno, Levanta 3 dedos Dije yo alcé entonces. la manito. levante 3 dedos así, pero no estos así, sino los 3 dedos. Levanta el de la mitad, Silvia, entonces. Ana Pérez, ¿qué? Ana Pérez Ay, como sí, que es no está el en que va a clase. Ella levantar. viene solo, se activa y luego no vuelve al salón. Ay, aquí estoy, Ah, ingeniero. bienvenida, buenos días. Yo no había escuchado Gracias, su profe, voz el buenos día días. de hoy. Bueno, Ana parece que Uy, también sí, solo Anita, vale. no le habíamos escuchado la voz. Ana solo levanta un Sí, ya dedo no, porque creo que no fue mucho lo que entendió. Pero, bueno, ay, sí entendí. Solamente, bueno, yo le bueno, estaba viendo la realidad, pero ya me bajó, dijo que no, que la realidad no. bueno, Diga, Anita, obvio, Bobis. Obvio, Bobis. bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a ver. Servicio social. Angelita, cuídate mucho. Sí, que hasta escuché lo que Angelita está enfermita, entonces estoy Bueno, pendiente. Anita, gracias. Bueno, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es el floculador hidráulico vertical. A ver si lo alcanzamos a hacer. Y aquí tienen el dibujo del floculador hidráulico vertical. Ahora sí empezó todo. Ahora sí empieza Cristo a padecer, pero entonces hay una situación que en esta clase, en este curso, digamos, floculador. Como no tenemos suficiente tiempo, ni siquiera cuando era presencial, no vayan a preocuparse, ay no, que es que ahora por la virtualidad nos van a joder y que mire que nos van a meter un poco de tema. No, siempre pasa lo mismo, o sea, no vayan a creer que fue solo por la virtualidad. Como son 5 floculadores, vamos a escribir por acá. Son 5. Y nosotros solo vamos a ver hoy el floculador hidráulico vertical. Y la otra semana por ahí alcanzaremos a ver floculador mecánico vertical. Los otros 3, que ya saben ustedes cuáles son, les quedan para autoaprendizaje. Autoaprendizaje, bla, bla, bla. Y esa R quedó muy feroz, pero bueno. O sea, en el parcial solo nos vas a sacar floculador hidráulico vertical y mecánico vertical. No, señora. En el parcial sale cualquiera de los 5. Y lo más seguro es que no salga ni este ni este. Eso es fijo. Entonces es para que usted ya se... ¿Qué es lo que llamamos autoaprendizaje? No se asusten. No se asusten porque ahora tienen una gran ventaja. Es que todos estos ya están en los videos. Ya tienen todos los 3, es más, ya están los 5. Los 5 hay un video clarito de este, clarito de este, de este, de este. Todos tienen un video donde se resuelven de la mejor manera. Entonces, no solo tienen la oportunidad de estudiarlos en la clase, de estudiarlos de manera autónoma, sino también se les da la opción de que los estudien los videos. Obviamente, por eso se llama aprendizaje. Ustedes tienen que prepararse y revisarlo y dedicarle un poco de tiempo. Pero mire que son 9 horas a la semana que ustedes deben tener de autoaprendizaje
Y por 4 semanas que lleva mamando gallo son 36 horas que tienen que esforzarse estas 2 semanas, que son las que les faltan para el examen final, para el examen parcial. Entonces, mucho cuidado. Profe, ¿cuándo es que es el parcial? El sábado parcial qué? estaba para El 3 de octubre. estaba para el primero y como fecha tentativa el 3 de octubre a las 6:20 p.m. Apúntelo, Silvia, porque no se le vaya a olvidar. Parcial. Sábado Y 3 de ahí en la agenda de octubre. Google o la agenda de Microsoft, en cualquier agenda, escriban ¿A eso las qué? porque ¿3 de la tarde? 6:20 de la 6 y tarde. 20. ¿Listo? Entonces, Bueno, profe, gracias. es más, no debería explicarles ninguno porque todos están ahí, pero hoy vamos a hacer el ejercicio con este. Pero deben ustedes empezar a practicar los otros. Es más, para la próxima clase deberían revisar este y en la clase lo que hacemos es únicamente resolver las dudas de ese floculador para que ustedes hagan su trabajo en su casa, miren el video, revuelvan todo lo demás para que ustedes hagan un proceso bien hecho y logren entender la floculación. ¿Listo? Entonces, pues no vamos a hablar más y vamos a iniciar el floculador hidráulico vertical, aunque como les decía, pues deberían ver el video, pero bueno, voy a hacer el ejercicio para que se den cuenta cómo es el diseño. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, vamos a borrar todo esto por acá. No me voy a demorar mucho en el video, aquí en la imagen. Ustedes dejen un campo para que ustedes puedan escribir su imagen después, para que la puedan transcribir. En el Ágora ya hay un archivo que se llama floculador hidráulico vertical y tiene todo el tablero del semestre pasado. Ustedes con ese tablero pueden hacer el ejercicio de ver el video y pueden mirar paso a paso cómo fue que se fueron sacando cada uno de los valores. Entonces ahí está este dibujo también para que lo tengan a la mano. ¿Cómo funciona el floculador hidráulico vertical? Acá tenemos una vista en planta. Entonces el agua viene para entra a canaleta parcial y acá pues el agua ingresa. Como acá en planta se ve igual, ¿por qué? Porque el agua, como es vertical, visto desde encima yo no voy a ver flujo, porque lo que voy a ver es que en esta el agua va para abajo, en esta el agua sube, en esta el agua va para abajo, en esta el agua sube, y así sucesivamente. En cada cámara yo veo es que el agua baja y sube, o sea, desde encima no veo nada, porque yo solo voy a ver el agua que cambia de pronto sus características, pero desde encima no voy a ver ningún tipo de movimiento. ¿En dónde lo veo? En la vista en planta, en perfil. Porque aquí sí voy a ver que después de que pasa canaleta parcial, el agua va a bajar. En la primera cámara, el agua se va a devolver. Y si se observan, aquí se dejó un espaciamiento pequeño, en este se dejó un espaciamiento más grande y en este se dejó un espaciamiento más grande. ¿Por qué se deja así? Pues porque hidráulicamente tenemos 3 sectores. Ya lo hablamos aquí en clase que el RAS pide que hayan 3 sectores. El primer sector donde quiero la mayor agitación, dejo un espacio más pequeño. Acá hay un espacio más pequeño. El segundo sector donde quiero que haya menor agitación, el espacio más grandecito y en el último el espacio más grande de todos. ¿Qué logro con esto? Que la velocidad a lo largo del floculador me va disminuyendo. Y al ir disminuyendo la velocidad, pues obviamente el gradiente me va disminuyendo